Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca del romanticismo, pero lo vamos a hacer de una manera mucho más eh, cercana, como si el romanticismo, bueno, no es como si el romanticismo es un estado de conciencia, un estado del espíritu y todavía está vivo en nuestro tiempo. Realmente la historia no deja, no concluye, o sea, un tiempo no concluye y ya. Realmente cargamos con la herencia de toda la historia. Entonces seguimos viviendo la Edad Media, seguimos viviendo el romanticismo, seguimos viviendo la Ilustración y como decía un historiador, que ya no me acuerdo cuál era, siempre lo olvido, pero me pareció una frase sumamente acertada. Diferentes tiempos habitan en un mismo tiempo. Entonces, estamos en la actualidad, pero estamos conviviendo con otras épocas, con otros tiempos, porque estos tiempos no se olvidan. Es un poco como en la psique, como ocurre en la psique. O sea, nosotros vivimos nuestra infancia, pero no la superamos por completo. Cosas de la infancia la venimos arrastrando hasta ahora. Entonces, desde un punto de vista un tanto psicológico, como si este romanticismo es un estado de conciencia, una edad en el ser humano, una expresión del ser humano, podemos ver qué cosas pueden ser sombras, qué cosas del romanticismo pueden ser aspectos que más bien son un lastre como herencia para la humanidad. El romanticismo es un tiempo que me encanta, sus valores son mis valores prácticamente. Yo soy una persona sumamente romántica en el sentido de que muchos de los valores románticos viven en mí, pero también hay algunas cosas que considero sombras del romanticismo, lastres que venimos cargando y que en nuestro tiempo también son bastante nocivos, o sea, ideales del romanticismo que casi están carcomiendo la cultura occidental en nuestra época actual. Entonces, desde este punto voy a analizarlo y voy a analizar también desde un punto filosófico y estético, cuál es la estética del romanticismo y cómo se relaciona con la evolución de la epistemología o la forma en la que nosotros construimos cosmovisiones o una idea de verdad. De esta manera lo voy a abordar en este video. Que el romanticismo surge como una respuesta al pensamiento ilustrado, pero también se conecta con el periodo medieval. He ahí el nombre de romanticismo. Roman viene de un texto medieval, que son narraciones que de alguna manera tocan nuestras fibras más profundas porque nos muestran nuestros deseos más ocultos, estos deseos de una vida con sentido, ¿no? Como la que tienen los héroes, una vida llena de sentido, una belleza sobrehumana, ¿no? En algunas mujeres, en algunos caballeros, belleza sobrehumana, una vida repleta de sentido, una fuerza para enfrentarse al mal. Y todo esto son arquetipos que viven en nuestro pensamiento, o sea, están ahí. Entonces, cuando esas fibras son tocadas, automáticamente nuestro espíritu como que siente ese deseo, esa necesidad de elevarse, ¿no? Por eso es que nos gustan tanto estas historias de héroes, estas historias que nos muestran una forma idílica de ser, una forma de ensoñación, de sueño. Para algunas personas estas fantasías pues son innecesarias, son como cosas, pues no sé, pues que no valen la pena de niños, ¿no? O sea, ¿por qué idealizas? Ser realista, ¿no? Eh, pero a veces se nos olvida que son estas fantasías casi más reales que lo que ocurre realmente, porque curiosamente en nuestra vida estamos buscando replicar estas fantasías en la realidad y es lo que nos mueve, lo que hace, lo que funge como un motor en nosotros, ¿no? Entonces, estos textos, estas idealizaciones en todo sentido y la belleza que idealiza el arte es el motor que nos mueve el espíritu, ¿no? Desde dentro. Entonces, el romanticismo, imagínense, ya en la plena modernidad, o sea, ya pasamos el Renacimiento, ya pasamos la Ilustración, el romanticismo busca renovar esos valores antiguos. O sea, la Ilustración siempre está viendo hacia el futuro, la Ilustración es del progreso, ¿no? Son estos hombres súper racionales que piensan que el futuro está en las máquinas, en la razón, en la tecnología, el progreso, ¿no? Está viendo hacia el futuro. El romanticismo quiere renovar esos valores antiguos. Entonces el romanticismo es más nostálgico, está viendo hacia el pasado. Esa es la cuestión y por eso el romanticismo lleva este nombre, romanticismo, por esta cuestión idílica que muestra el movimiento que ensalza estos ideales perdidos, ¿no? Y por otro lado, esta nostalgia del pasado.
Digamos, en la literatura, pues estaban estos textos de caballerías que fueron incluso muy vendidos en el Renacimiento con la imprenta, o sea, se vendían como pan caliente, a la gente le encantaba. Y por eso surge el Quijote como una burla a estos textos, o sea, una burla a estas idealizaciones y también una muestra muy profunda de cómo la realidad del realismo choca con la idealización del hombre. Y este choque es doloroso, este choque es decepcionante y es triste. Y la cuestión es que la ilustración es sumamente de querer mostrar la realidad como es, lo racional. No vamos a ir hacia esos deseos del espíritu, de las emociones del corazón, sino vamos a tratar de ver lo más realista posible la verdad. O sea, sin el capricho de nuestro deseo espiritual, vamos a ver una realidad, la realidad cruda y separada de nuestro deseo como seres humanos. Pero hay algo que comparten, a pesar de que estos movimientos son aparentemente opuestos, o sea, romanticismo e ilustración, hay algo que comparten. Y esto que comparten es justamente la idea de la libertad, porque la ilustración nos habla también mucho de la individualidad del hombre, que son valores de la burguesía. La burguesía es un grupo que empieza a fortalecerse en todo el periodo moderno. Yo diría que desde el siglo XI en adelante, o sea, la burguesía empieza a fortalecerse y la burguesía viene con este valor de la libertad. Y este valor de la libertad va a tener connotaciones distintas en la ilustración que en el romanticismo, porque en la ilustración la idea de libertad tiene que ver con la razón es la que te va a liberar. Pero la razón también puede ser una jaula, en tanto que la razón es sumamente mecánica, es un proceso bastante matemático, bastante riguroso y para el romanticismo la libertad es un proceso que parte más bien de las pasiones y de lo salvaje, de eso salvaje que habita en nosotros, ¿no? De lo dionisíaco incluso, y lo otro pues sería lo apolíneo, por decirlo de esta manera. Si lo vemos, por ejemplo, en la estética de las dos cosas, en la forma de representar la belleza y la naturaleza, la ilustración muestra una naturaleza domada por el hombre, estas fuerzas naturales dominadas. Y los jardines expresan, por ejemplo, los jardines que se pusieron muy de moda en el Renacimiento y continuaron en la ilustración. Estos jardines muestran líneas rectas. Y de ahí viene la moda de cortar los arbolitos rectos. Esto es vaciar el concepto a la naturaleza. O sea, ya no nos importa la forma salvaje que tome la naturaleza. Yo voy a aplicar mi concepto, mi geometría la voy a aplicar al mundo natural y esto aplica a todo. O sea, esto aplica a todo. O sea, yo y personaje de la ilustración voy a aplicar mi raciocinio, mi racionalidad para dominar el mundo, para domar la realidad. Y la voy a hacer racional, voy a hacer que la realidad sea racional y que me sirva para el progreso. Por otro lado, el romanticismo en su estética es respetar las formas salvajes. Nuestra libertad ya no va a ser al domar la naturaleza, sino al comprender nuestra naturaleza interna. Es comprender que somos también espíritu y que esa naturaleza que está al exterior salvaje, así los árboles que sean como quieren ser, o sea, ¿por qué los voy a cortar a hacer figuras geométricas y este tipo de estética? Van a ser como ellos quieren, los árboles, las plantas y estas fuerzas que habitan en la naturaleza también habitan en mí. Y este es el paso de una belleza superestructurada en líneas geométricas como es el neoclasicismo, superestructurada en líneas perfectas, geometría, todo esto, a ser la belleza de lo salvaje, de lo caótico. El romanticismo tiene esta parte a la vez tan de estados y de naciones y por eso recupera el folclore. Ahí se conecta con la nostalgia, o sea, ¿cómo podemos entender el carácter de una nación, de un estado? Pues lo entendemos a partir de esta personalidad que tiene el Estado, ¿no? De su espíritu, de las cosas del pasado. Y por eso hay que recuperar el folclore, por eso hay que recuperar lo medieval, todas las tradiciones. Y ya no hay que tanto estar mirando al progreso, sino al pasado. ¿Qué nos hace nosotros? ¿Qué nos da nuestra identidad como Estado, como nación? Y por eso surge también esta historia romance que se llama la historia romance, que es una corriente historiográfica que justamente narra la historia a partir de los grandes héroes, que es básicamente la que nos enseñan en la escuela,
Ojo, a mí me choca ese tipo de historia porque es a huevo querer encajar, perdón, es a fuerza querer encajar a una persona, a ser un héroe cuando no lo es, ¿no? Pero bueno, básicamente es esta corriente historiográfica de los héroes, de la historia de héroes, porque el romanticismo tiene una obsesión con los héroes y con los genios, que prácticamente son individuos, o sea, son individuos que son capaces de ser libres, de liberarse. El genio desde su interioridad, desde su corazón, desde su espíritu, desde la parte interna, y el héroe desde la parte externa. Me voy a liberar de las ataduras del Estado, de la opresión, de la sociedad. Entonces son dos caras de la misma moneda, si se fijan. El genio es hacia adentro, yo me libero hacia mi interior, es la vía contemplativa. Dicen en mística que hay dos vías que toma el místico, la vía activa, que sería la vía del héroe, y la vía contemplativa, que es la vía del místico. Entonces, el genio, como el romanticismo es sumamente laico, el romanticismo, bueno, tiene aspectos de espiritualidad obviamente, pero es una espiritualidad libre que se hace desde el corazón, desde el espíritu. Entonces aquí el místico va a ser el genio, el héroe, el artista. Y bueno, aquí vamos a hacer una comparativa romanticismo-ilustración y cómo se conecta este aspecto estético que les estaba comentando de la belleza, la forma en la que se percibe la naturaleza y la belleza con la cuestión de la epistemología, porque hay un cambio en la visión, en la construcción del conocimiento, hay un cambio, una transformación, y esto está bastante solapado con el inicio del movimiento romántico. Van a ver de qué les estoy hablando, ¿no? Bueno, primero les voy a repetir lo mismo. Hagan de cuenta que el romanticismo pues busca la fuerza natural, la fuerza interna, la fuerza dinámica. En general expresa el dinamismo, la fuerza que está en movimiento. Mientras que la ilustración era la cosa representada más bien en su quietud, en su perfección. O sea, ya no nos importa el proceso, la dinámica que mueve a la cosa, sino la cosa expresada en su máxima perfección. Y la perfección siempre es como cristalizada. O sea, la perfección es algo inmóvil porque ya si se mueve la perfección, solo va hacia la imperfección. Entonces, ¿para qué plasmar todo ese proceso o ese camino o ese movimiento si podemos expresar la cosa ya perfecta? Entonces, este es el espíritu del neoclásico, expresar la cosa lo más perfecta posible, no la cosa en movimiento. Hay que expresar la idea lo más perfecta posible y esta idea pues es cristalizada. Entonces, por eso estas fachadas tan rectas, líneas tan geométricas en los jardines, en las pinturas, esta búsqueda de geometría, de líneas rectas y líneas perfectas, pero en el romanticismo no buscamos la perfección porque esta perfección es imperfecta, es quieta, es irreal, no muestra la naturaleza como es, ni la naturaleza externa al hombre, ni la naturaleza interna del hombre. O sea, el hombre no es un ser racional y estoico que solamente piense y se mueva solamente por su pensamiento. Se mueve por una fuerza interna que incluso mueve al pensamiento. Y este es el alma, el espíritu, el corazón, las vísceras, lo visceral, el cuerpo, ¿no? O sea, todo esto que está debajo del proceso racional, que aparentemente no está tan presente en el proceso racional, pero sí lo está todo el tiempo está presente ya y tiene mucha más influencia en el hombre que el mismo proceso racional. Entonces, no vamos a expresar la belleza como algo acabado y perfecto, sino más bien vamos a expresar la belleza como algo salvaje, algo que está en movimiento, algo dinámico, en su fuerza, en su expresión en el mundo en movimiento. Entonces, este es el cambio de perspectiva acerca de lo bello. Y aquí lo interesante, así, de verdad que me explotó la cabeza cuando me di cuenta de esto, es que estaba leyendo Palabras y las cosas de Foucault, que ya saben que es uno de mis textos base, por eso siempre lo cito, pero me parece muy bueno este texto y es uno de mis textos base. Bueno, a pesar de no ser precisamente estructural, bueno, muy fan de Foucault, ¿no? En general, o de este tipo de pensamiento, pero este texto me gusta mucho para hacer estos contrastes, estos análisis. Bueno, en general, lo que pasa es que esta cuestión se expresa también desde una manera epistémica, y aquí voy a hablar de algo un tanto más complejo, del espíritu de estos dos movimientos, pero en su base más íntima, ¿no? Más interna. Por un lado,
la ilustración es sumamente de las cosas cristalizadas en conceptos, en palabras, en nombres, en similitudes y diferencias. O sea, aquí Foucault habla de la época clásica, que es siglo XVII y XVIII. La época clásica él la cataloga como estos dos siglos y él marca que el episteme o la forma de crear conocimiento es hacer grandes catálogos de cosas que podamos de alguna manera pues diferenciar de otras. Les vamos a poner un nombre, ¿no? Esta planta se va a llamar girasol y le ponemos un nombre científico y se va a diferenciar de la margarita por esto y esto y esto, ¿no? Y vamos a hacer un listado, un catálogo de cosas. Pero si se fijan, es un conocimiento estático, ¿no? Es una lista, un catálogo, una descripción de la cosa, pero en quietud, como si le tomamos una foto, que de hecho se dio mucho la ilustración en este tiempo para ilustrar justamente estos catálogos. Entonces ilustramos estos catálogos y es prácticamente como una cosa quieta que representa la cosa en sí. Y por más o menos a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX en adelante, es la episteme en la que estamos, ya no es tanto la cosa quieta, sino el proceso o la fuerza que hay detrás de las cosas, los procesos y la comunicación. Entonces, en vez de analizar simplemente las especies de plantas y hacer un listado de ellas, vamos a analizar ya diferentes procesos de su funcionamiento de la planta, o sea, cómo una se interconecta con otra y así, ¿no? O más bien dentro de la misma planta, cómo ocurre, por ejemplo, la fotosíntesis. ¿Qué caracteriza a los seres vivos? Pues las funciones que los seres vivos tienen. O sea, las funciones serían, pues la reproducción, una función que tienen, funciones. Aquí hablamos de las funciones y por lo tanto, a la par que la cuestión estética, que se basa en la fuerza, o sea, en el romanticismo se basa en la fuerza, en la dinámica, en esa fuerza interior que impulsa las cosas, que les da movimiento, y en epistemología también, esa fuerza interior que le da movimiento a las cosas, que de alguna manera las mueve de manera interna. Entonces hablamos de fuerzas. Y esto se expresa en filosofía, porque en algunos teóricos anteriores se expresaba la conciencia o los movimientos de la conciencia analizándola cristalizada y quieta como una especie de radiografía o foto que le pudiéramos tomar a la conciencia y la vamos describiendo. Pero, por ejemplo, Hegel hace en Fenomenología del Espíritu, justamente lo que expresa no es la conciencia como es en determinado momento o como si le tomara una foto a la conciencia, sino la explica en su movimiento, en su dinámica. Esto es la dialéctica, esto es la conciencia expresada en su movimiento, en sus procesos. Entonces es lo mismo, es la búsqueda del proceso, de la dinámica dentro de la cosa. Por eso también ocurre el psicoanálisis o la psicología. El psicoanálisis busca también el proceso, o sea, no tanto la conducta cristalizada. Sí, o sea, se puso muy de moda en este tiempo buscar esos procesos internos. Lo entiende como una serie de fuerzas, ¿no? Una estructura psíquica, pero tiene fuerzas dinámicas, que es el ello y el superyo y el yo. O sea, estas fuerzas dinámicas. Y lo vemos también en las ciencias que bueno, en la ilustración estuvo muy de moda las máquinas, los engranes y por eso el mecanicismo como corriente de pensamiento, como forma de comprender el universo como una gran máquina, como un reloj, o sea, se pusieron también, les encantaban los relojes en esta época, y ya en el romanticismo como que ya no es tanto los relojes y los engranes y estas cosas que pues tienen un movimiento predecible o controlable en cierta medida y empiezan las máquinas de vapor que ya es una fuerza más etérea, que es la fuerza del calor y que el calor mueve una cosa y otra y otra. Entonces es la fuerza y empieza también la dinámica. Pero aquí quiero hablar de otro aspecto bien importante, que es el de la rebeldía, que es la sombra del romanticismo. O sea, pese que el romanticismo se expresa generalmente con estas pinturas de paisajes así sumamente sublimes, ¿no? Lo sublime, que es la expresión de las fuerzas naturales que son indominables, caóticas, que están más allá del hombre. Todo esto, hay otra representación del romanticismo, que es la figura de Lucifer o de ciertas figuras rebeldes, ¿no? Que son capaces de rebelarse incluso contra los mismos dioses. O sea,
Imagínense, es la rebeldía total. Y Lucifer se vuelve una figura central en el romanticismo. Y a mí esta pintura, por ejemplo, que les voy a presentar aquí en pantalla, a mí me encanta porque expresa mucho este sentimiento de Lucifer, de odio profundo. O sea, es una pintura muy sentimental que muestra mucho el espíritu, pero este espíritu también tan romántico y tan de nuestro tiempo, de continua rebeldía, de continua rebelión. A mí nadie me va a decir qué pensar, nadie me va a decir qué hacer. Yo voy a ser un individuo lo más original posible. Pero así como Lucifer es como un ser en la mística, en todo esto es un ser luminoso, pero a la vez es un ser sombrío. Es bien interesante porque es de la misma manera esta dualidad, es la que tiene el romanticismo. Es una dualidad entre ser un ser sumamente luminoso, creativo, generador, que muestra una belleza muy natural, ¿no? Muy orgánica. Y por otro lado, un ser rebelde, pero que es la negación total. Pero también esta rebeldía exacerbada de yo hago lo que quiera, para mí el arte es lo que quiera, para mí es esto, para ti es esto. O sea, esta individualidad total y esta arbitrariedad de los valores, ¿no? Que se vuelven arbitrarios, se vuelven relativos, es justamente la sombra de la negación, de esa negación, esa rebeldía que simplemente niega y niega y niega. Y el problema de esta rebeldía que niega, 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 es que pese a que nos trae libertad, también se vuelve vacía, porque cuando una cosa solo está en constante negación, o sea, como un niño chiquito que le dices, vístete de tal forma y él con tal de llevar la contra se viste de otra forma. Esta negación es el vacío total, por eso surge el vacío de nuestro tiempo, porque, mm, por ejemplo, en la Divina Comedia se plasma que para llegar al paraíso tenemos que ir hacia arriba como en las esferas. Y el infierno no es más que lo mismo, o sea, son casi casi círculos, pero hacia el fondo. O sea, es lo mismo. La negación es una afirmación en cierto sentido cuando es una negación igualmente proporcional a lo que se afirmó. O sea, si va a tener parecido. Si yo, ¿cómo puedo yo negar al blanco, no? Por ejemplo, a través del color negro, pero ambos son colores. Entonces, uno es la negación del otro, pero siguen siendo lo mismo. Entonces, la negación en cierto sentido se vuelve el vacío de la afirmación. Entonces se vacía. Este es el problema con la rebeldía total. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Es rebelarse contra todo, ¿no? Que a lo mejor si era nocivo, no importa, pero es una rebelión que es rebeldía por sí misma. Es una rebeldía que no es capaz de afirmar, porque toda afirmación la entiende como una imposición. Cosa muy característica también de esta idea de Lucifer, ¿no? Que lo que hace es rebelarse de Dios, ¿no? Y esto me recuerda mucho al poema de Milton, ¿no? Donde se romantiza mucho esta figura de Lucifer como una figura del gran rebelde, ¿no? O sea, se ensalza pues esta figura de Lucifer. Pero curiosamente Lucifer tiene ese lado oscuro que les digo y que es prácticamente el de nuestro tiempo, de negar y negar y negar, de estarse revelando constantemente y de basar la identidad en la diferencia con el otro, ¿no? Y pasa mucho en el arte, o sea, yo voy a ser original y me voy a diferenciar de todos los artistas, pero en esa diferencia se va disgregando y se va fragmentando la sociedad y cada vez se va haciendo como más separados unos del otro. Entonces, el romanticismo en su luz es esta libertad del hombre, esta fuerza, esta totalidad de regresar a entender al hombre como un conjunto de cosas, no solo como una mente, ¿no? Sino también como un espíritu, como un cuerpo, como una inspiración, como fuerzas caóticas que habitan en nosotros, habitan en la naturaleza. Todo eso es muy bonito porque nos hace conscientes de lo que somos, pero por otro lado también está esta cuestión del caos, de irnos al completo caos. Toda afirmación es una imposición, como está tan de moda este héroe que se revela, este genio que también en cierto sentido busca su propia identidad, su propio ser, sin basarse en parámetros sociales, lo que sea. Esta rebeldía absoluta también nos lleva al caos absoluto, ¿no? O sea, nos lleva a que no se pueda afirmar nada, a perder comunicación con el otro, porque si cada individuo tiene su verdad, su cosmovisión, su mundo, ¿cómo va a haber esa comunicación, no? Entonces, en vez de que sea qué nos une, ¿no? Como humanidad, es qué nos separa. O sea, yo voy a ser diferente, me voy a diferenciar de los demás, voy a resaltar de los demás, y es básicamente
la cuestión de Lucifer, que Lucifer es en la mística, por ejemplo, que ya tengo un video en que simboliza el Santo Grial, donde profundizo en la figura de Lucifer, pero desde un punto de vista místico. La mística nos dice mucho de nosotros. En este caso estoy utilizando símbolos místicos para hablar de momentos históricos, así de movimientos históricos. Entonces Lucifer justamente es el ser que pierde la esmeralda, y esta esmeralda se vuelve el Santo Grial, que es la copa, que es el corazón. Y el Santo Grial lo que representa es la unidad, la sensación de unidad. Todos somos uno, ¿no? Y algo que nos agrupa como civilización. Pero al perder esto, Lucifer se vuelve una fragmentación y una separación del otro. Entonces, esta individualidad y esta libertad nos lleva al caos. Digamos que el romanticismo en estos ideales de libertad, de rebeldía, pues fracasan, digamos, estos proyectos de nacionalismo en cierto sentido, y se empieza a inclinar la balanza a un mundo cada vez más globalizado, donde ya no importan las tradiciones particulares de cada lugar, ¿no? Hagan de cuenta que la ilustración y el romanticismo tienen un hijito. Seguimos con la fantasía ilustrada del progreso, de lo nuevo, de lo novedoso, y lo antiguo como que guácala, ¿no? Es lo viejito, guácala. Y tenemos del romanticismo esta rebeldía y esta, no, o sea, a mí nadie me domina, yo soy el individuo, yo soy original, ¿no? Como individuo, todo esto. Entonces, formamos este ser, como esta quimera entre los dos mundos, que es básicamente nuestro tiempo, que es sumamente decadente en el sentido de que se volvió negación por negación y progreso por progreso, o sea, como que se vació un poco ambas cosas, y ahora es negar todo lo que trata de imponernos algo, todo lo que se presenta como verdad es opresor. Y por otro lado, hay que negar también lo viejo, porque lo viejo es lo obsoleto, y entre más nos vamos antaño, pues más oprimidos según estábamos. Entonces tenemos esta fantasía de que conforme pasa el tiempo nos vamos liberando, y que antes siempre está peor, ¿no? La realidad. Yo me rebelo a todo, pero ya esa rebeldía llega a un punto donde ya no puede rebelarse más. O sea, no sé, me rebelo contra el arte al grado de poner, no sé, un excusado, como lo hizo Duchamp en el museo, ¿no? Y después, si yo pongo un plátano, pues no es, o sea, sigue siendo lo mismo que hizo Duchamp. O sea, esta rebeldía se vuelve tradición de rebeldía, porque es la paradoja de la rebeldía. O sea, intenta ser libre y rebelde y siempre superar el pasado para ir a lo nuevo, ¿no? El hijito de ambos de ilustración, romanticismo, intenta ir a lo nuevo, pero termina la rebeldía siendo la tradición. Entonces, cuando alguien quiere rebelarse a la rebeldía, ¿no? Termina viéndose como mal. Y los mismos rebeldes que según son súper liberales y abiertos y ven algo que no se ajusta a su rebeldía y lo consideran malo, no es arte verdadero porque está basándose en lo antiguo, en lo que se hacía antes, ¿no? Entonces, he ahí la paradoja. La rebeldía y el nihilismo, o sea, el sinsentido, se vuelve también conservador, porque el sinsentido ya no puede avanzar aún más sin sentido. O sea, llega un punto donde termina siendo el sinsentido y se hace la tradición, o sea, el sinsentido se vuelve también un opresor, porque ya no hay salida de él. O sea, ya no puedes salir de eso. O sea, no, si ya mataste a Dios una vez, no lo puedes matar 2 veces o 3, ¿no? O sea, entonces ya murió Dios y ahora todos estamos en esa realidad, ¿no? Por ejemplo, tomando esta frase de Nietzsche, en donde Dios ha muerto, y esa realidad también se vuelve opresora en el sentido de que una vez que ya muere Dios, solo podemos habitar en ese Dios muerto, ¿no? O sea, ese mundo sin verdad, en ese mundo sin unidad, porque cada vez más individuales, cada vez más, y pensamos que eso nos liberó, ¿no? O sea, pensamos que eso es libertad, pero también es una esclavitud, porque de hecho en ese ambiente, ¿no? Es cuando pues somos más manipulables, es como esta frase de divide y vencerás. Entonces sí, claro, o sea, nos separamos, o sea, y sentimos que ya somos muy auténticos, ¿no? Pero realmente somos muy manipulables y muy vulnerables en esa división como seres humanos, en esa fragmentación social. Somos sumamente vulnerables, somos mucho más vulnerables a lo mejor que en una comunidad unida que puede de alguna manera formar una fuerza, un frente, un sentido colectivo. Entonces, somos vulnerables, terminamos siendo vulnerables. Y estas son las paradojas o las sombras que nos hereda el romanticismo,
y que nos hereda también la ilustración, porque ya vimos que el romanticismo y la ilustración no están completamente contrarios, o sea, sí hay aspectos en esta cuestión del individualismo, se coquetean mucho y también en el aspecto de una rebeldía, pero en el caso de la ilustración es una rebeldía a lo obsoleto, ¿no? O sea, a lo viejo, a la superstición, a los dogmas, también son muy rebeldes respecto a los dogmas, y los románticos igual, pero también una rebeldía al poder para hacer un pueblo que se revela, pero para ser un pueblo que se revela, ahí la paradoja del romanticismo, para ser un pueblo que te revelas, tienes que tener algo, un pueblo homogéneo, que tú y yo nos parezcamos, que todas las personas tengan algo en común, pero a la vez el romanticismo ensalza esta individualidad y esta creatividad del individuo. Entonces, ¿cómo como personas vamos a ser libres, pero a la vez vamos a estar lo suficientemente unidos y en la misma sintonía como para poder llevar a cabo una democracia o llevar o poder tomar las riendas de un estado? Porque si cada uno va por su lado, cada uno es el individuo que crea su realidad, que expresa, vive su mundo interior a su modo, pues no hay esa cohesión como comunidad. Entonces esta es la gran sombra, la gran paradoja que quería comentarles y quería expresarles esta esencia del romanticismo. Espero que les haya gustado mucho este video, no se olviden darle like, todo esto que saben que me hace querer subir cada vez más videos porque me inspira mucho que a ustedes les guste, ¿no?, el contenido que estoy haciendo. Entonces, muchísimas gracias por ver y los espero en el siguiente video.